18. Amén. Les recuerdo que esto es Palabra de Dios. amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Otra vez, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tome asiento, hermano. Dios bendiga su eterna, poderosa palabra. Amén. A este título, o a este tema, mejor dicho, le he puesto por título una sociedad en crisis espiritual. Quiero, hermano, que preste mucha atención lo que hoy el Señor nos va a hablar. Ciertamente, hermano, Dios nos ha estado hablando de diferentes formas. No sé si usted se ha percatado de eso. Ahora, todas las palabras que el Señor nos ha dado en este lugar han sido específicamente a nuestras vidas. No sé si se ha dado cuenta. Dios ha ido de alguna forma moldeando nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser como es Él, ¿verdad? Nos ha ido hablando a través de su palabra para que vamos creciendo espiritualmente. Pero también el Señor nos tiene que hablar de alguna forma, de otro punto de vista, porque no siempre lo va a estar hablando, ¿verdad?, de nuestros errores, de lo que tenemos que mejorar, sino también Dios nos saca un poco la vista hacia afuera para que veamos también proféticamente lo que el Señor habló por medio de su palabra, que todo está dando su fiel cumplimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Señor también tiene que hablarnos a través de su palabra cómo está. Si bien es cierto, nos ha hablado cómo está la situación de nuestras vidas por dentro, ¿verdad? E incluso también nos ha hablado cómo está la situación de la iglesia por dentro. Pero ahora la pregunta es, Dios nos quiere sacar un poco de la iglesia, sacar un poco de nosotros mismos e ir y mirar un poco cómo está la situación afuera. Porque afuera, también déjeme decirle que es muy importante mirar, porque mirar afuera también vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a eso. Amén. Bueno, entonces, mientras le pedía el mensaje al Señor, me interesó bastante este tema, porque no encontré en ninguna parte, ningún verso donde me pueda facilitar y apoyarme en lo que hoy quiero hablar. Y creo que este es el mensaje, es el lugar a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, en la situación de la cual se encontraba la sociedad hasta entonces. Y creo que es una fotografía de cómo el mundo, cómo la sociedad está hoy delante de la presencia de Dios. Escuche bien, una sociedad en crisis espiritual es una sociedad espiritual por estar en crisis. ¿Escuchó bien? Se lo voy a repetir de nuevo. Una sociedad en crisis espiritual, que es el tema, es una sociedad espiritual por estar en crisis. Bien, ¿no, verdad? Entonces la Biblia, el libro de los Salmos, nos habla en el capítulo 86, verso 15, que Dios es lento para la ira. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted cree esta palabra y si dice la Biblia, usted le tendrá que decir amén. Amén. Dice, afirma que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, antes de irme al mensaje,
Cuando el Señor vino a esta tierra, de hecho fue profetizado por muchos profetas de Dios. Todos los profetas, mejor dicho, Amén. predicaron de la venida del Mesías. Todos. De hecho era la finalidad. Y cuando Cristo vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, vino a nacer, los grandes eruditos afirman que todo se había preparado, el escenario en el mundo estaba ya preparado para que Cristo, Jesús, llegara a la tierra. Todo fue en un momento oportuno. De hecho, políticamente fue preparado para que Jesús viniera a la tierra. Socialmente, económicamente, culturalmente, todo fue preparado para que Cristo venga a la tierra. De hecho, fue el momento clave, el momento oportuno, el momento mejor cuando Jesús vino a la tierra. Me llama mucho la atención de que la historia de los eruditos narren esto. Porque si bien es cierto, si se trata del lenguaje cuando Cristo vino a la tierra, recuerden que se difundía mucho el hebreo, el arameo, pero hasta entonces fue tanta la comunicación entre ciudades que se dominó mucho también el griego. O sea, casi todos dominaban el griego. Entonces fue un campo donde se prestó para que Jesús viniese a la tierra. Cuando leo la Escritura, me doy cuenta entonces que el cambio radical que ocurre cuando Cristo nuevamente ha de venir a la tierra no es el mismo escenario. Porque ¿cuántos creen que el Señor ha de venir nuevamente? Amén. Bueno, vendrá a buscar a su pueblo. ¿Cuántos le esperan? Pero también vendrá a tomar dominio de este lugar, de la tierra, ¿verdad? Y reinaremos por siempre con Jesucristo el Señor. Pero cuando Cristo vuelva otra vez, vamos a, o Él más bien, va a haber un escenario diferente. ¿Por qué digo un escenario diferente? Porque las condiciones del mundo hoy día están totalmente desvirtuadas. El pecado ha aumentado, ¿verdad? La violencia ha aumentado. Bueno, por doquier vemos tragedias, asuntos que no tienen remedio, pecados que antes se veían, pero hoy se están multiplicando en la presencia de Dios. Amén. Entonces el cuadro, el escenario que se está preparando para hoy, para la segunda venida del Señor, es totalmente diferente. No es el mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que cuando el Señor ha de volver a esta tierra, va a haber un cuadro muy complicado, diferente, especialmente en el mundo entero donde estamos hoy día nosotros viviendo. Pero afortunadamente el Señor no mira el pecado de cada uno. Escúcheme bien y entiéndame por favor lo que trato de decir. Que Dios no mira el pecado de cada uno, porque si se tratara de acumulación de pecados, y si por esa causa el Señor viniera, yo creo que hace rato el Señor había venido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén, sí, Señor. Ahora, el escenario que se está preparando para la venida del Señor es un escenario que Dios está viendo con los ojos de una sociedad. Voy a insistir en esto porque es muy importante. Dios no está viendo con los ojos de una persona individual, de los pecados individuales, porque si fuese por eso, insisto, ya el Señor hubiese venido. Lo que Dios está viendo hoy día
es el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que está llegando delante de la presencia de Dios. Es la acumulación de todas las faltas, de todos los errores, de todos los pecados que el ser humano estamos cometiendo, y eso está llegando a la presencia de Dios. Hermano, por favor, preste mucha atención a lo que le estoy diciendo, porque esto es proféticamente hablando. La acumulación de todos los pecados llega a la presencia de Dios, y eso es lo que a Dios no le gusta, lo provoca a ira. Entonces la Biblia nos habla de muchos ejemplos que están escritos para que nosotros comencemos a ver lo que Dios nos pretende y quiere decirnos a través de la Escritura. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo habló sobre el juicio devastador sobre ciudades enteras, sobre Sodoma y Gomorra. Dios no se dirigió al rey de aquel entonces, porque el rey era pecador. Se dirigió a la sociedad entera. O sea, eso quiere decir que cuanto el rey y todos los ciudadanos hasta entonces estaban en falta delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba mirando Dios? No estaba mirando al rey, estaba mirando a la sociedad, estaba mirando a Sodoma y Gomorra. Tenga presente eso, hermano. También la Biblia nos habla del diluvio en el tiempo de Noé, ¿se recuerda? Entonces Dios no vio el problema de un rey hasta entonces, o de un gobernante de turno. Vio el problema que era en común, colectivo. Y por eso Dios decidió erradicar el pecado. ¿Me está escuchando? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios. Entienda esto de este punto de vista. Es un problema cuando el pecado comienza a aumentar cada día. Son problemas. Es una dificultad. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos los juicios devastadores de Dios cuando Dios determinó decir: voy a dar un castigo a Sodoma y Gomorra, voy a dar un castigo a aquellos tiempos del diluvio? ¿Qué es lo que le provocó a Dios hacer eso? ¿Saben lo que le provocó eso? Para que Dios haga eso, es el peligro del pecado. Ahora, escúchenme bien, no es que Dios esté en peligro, porque Dios, la Biblia dice, el libro de Isaías, que Él habita en la santidad. Amén. El peligro lo corremos nosotros, no Dios. ¿Me está escuchando? Gracias a Dios, insisto lo mismo, que Dios no cuenta los pecados de cada uno de nosotros felizmente, sino que Él cuenta el pecado en la sociedad, cuando la sociedad se aleja de Dios. Bendito sea el Señor. El pecado, escúcheme bien, es aquel pecado que provoca finalmente la ira de Dios. Yo comencé diciéndole a usted lo que dice el precioso Salmo 86, verso 15, ¿verdad? Que afirma que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sí, eso es muy cierto, y todo el pueblo de Dios sabe que es así, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que es lento para la ira. ¿Por qué? Si lo vemos reflejado en nosotros mismos, ¿cuántas veces pudiésemos haber estado en peores condiciones, pero su amor, su misericordia nos mantiene en pie? Gracias a Dios. Si se tratara de la ira inmediata cuando tú le fallaste a Dios,
nadie estaría aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, es claro que por la gracia de Dios, por la misericordia y por su lenta ira, estamos todavía en este lugar. Y no solamente nosotros, sino el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si bien es cierto, ¿qué hay más allá después de que Dios no sea provocado en ira? ¿Qué ocurre cuando la misericordia de Dios se termina? ¿Cuándo se termina la misericordia de Dios? ¿Es eterna? Wow, buena pregunta. ¿En qué momento la misericordia de Dios se detiene? Dios, cuando advierte a nuestra vida, lo hace por amor y misericordia. Lo hace una, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Gracias, Señor. Pero hay un momento donde Dios detiene su mano, que no es porque la misericordia se acabe, sino porque nosotros mismos detenemos su misericordia. ¿Y qué es lo que detiene su misericordia? ¿Qué es? El pecado. Detiene su misericordia. Y cuando el pecado se enfrenta con la misericordia, ¿sabe lo que va a actuar? ¿Escuchó bien? Cuando se enfrenta el pecado de la humanidad del hombre con Dios, con la misericordia de Dios, se provoca la ira. De hecho, la Biblia habla mucho de la ira de Dios, porque en algún momento esa ira va a tocar, va a topar con el pecado del hombre, y ya no va a haber más misericordia, sino va a provocarse la ira. De hecho, la ira de Dios viene. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de eso se provoca la ira. Por eso Dios actúa de esa forma. Entonces usted le puede sacar partido a eso y decir, bueno, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado enfrentó a la misericordia. Se recuerda que incluso Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Si hubiesen 50, si hubiesen 50 justos, ¿tú destruirías aquella ciudad? No, por amor a aquellos 50. Alabados sea el Señor. Amén. Entonces, hay dos cosas que quisiera observar acerca del pecado. Escuche bien, esto es importante. No se trata de cierta cantidad de pecado, sino de un pecado de cierta calidad. Se lo voy a repetir. No se trata de cierta cantidad de pecado, sino de un pecado de cierta calidad. Aunque si bien es cierto, Dios no ve, gracias a Dios, la cantidad de pecado que tenemos, sino Él mira la calidad del pecado. Aunque para Dios los pecados son todos iguales, porque es pecado y se acabó. Pero hay unos dignos de muertes y otros que no son dignos de muertes. Entonces, lo segundo que veo yo y observar acerca del pecado es, no se trata del pecado de un individuo, sino de una sociedad. Wow. ¿Qué es lo que alerta a Dios a provocar a ira? Es cuando lamentablemente el pecado de una sociedad está llegando a su presencia. Gloria a Dios. Bendito es. Eso es tremendo, hermano. Pablo parece hablar de esto en Romanos capítulo 1, en el verso 18 al 32, donde describe el proceso del desarrollo del pecado en una sociedad. No está hablando del pecado dentro de la iglesia,
no está hablando los pecados que ocurren dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, sino que ocupó una vista mucho más visionaria y empezó a hablar el problema, el pecado que está hoy en la sociedad. Es sumamente interesante, hermano. No hay un mejor análisis, hermano, de la condición del hombre que no sea de la cual estamos leyendo ahora. Es una foto panorámica donde vemos con amplitud la condición de una sociedad que se ha alejado de la presencia de Dios. Amén. Lo que Pablo dice aquí es una descripción perfecta del mundo hoy día, llámese occidental o de estos países que se habla mucho, países desarrollados. Países que se alertan por tener movimientos económicos, entradas y salidas. Y lo otro, que estamos también hablando de un país, de una sociedad desarrollada con una mente más abierta a lo que es el mancomunado del pecado. Yo le he puesto aquí, hermano, porque hoy día se habla personas con criterios formados. ¿Ha escuchado eso? Personas que ya somos adultos con criterios formados. Yo en realidad yo le he puesto, yo digo, o descriteriados, desformados. Sí, Señor. Esa es la realidad de hoy. Pero el mundo, la persona, la sociedad, le llama criterios formados. La gente hoy día, la sociedad habla con mentes abiertas. Tenemos el pecado enfrente de nosotros, legalizamos el pecado y le llamamos, tenemos que tener una mente abierta. ¿Lo escucharon? Yo digo eso que es, o le he puesto claro que es una mente abierta porque deja que entre todo tipo de basura. Amén. Cuando hablamos de mente abierta, cuando hablamos de criterios formados, las personas, la sociedad está diciendo que, bueno, hay que dejar cosas porque ya cada uno sabe lo que escoge, lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que si nosotros tomamos ascuas de fuego, lo más probable es que nuestros vestidos se van a quemar. En otras palabras, con el pecado no se puede jugar. Para el pecado no hay mente abierta, al contrario, es una facilidad una mente abierta. Para el pecado no hay criterio formado, porque el pecado, como lo dije, lo deforma. Los criterios los deforma el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, lo que estamos aprendiendo hoy es muy importante, lo que Pablo está escribiendo en los Romanos. Pablo escribe 5 etapas o peldaños por las cuales la sociedad hasta entonces estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por alejarse de Dios. Y el pecado, escúcheme bien, huele feo delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, mire, leamos con atención, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúchame bien, por favor. Inmediatamente dice, detienen la verdad divina, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No está hablando de los ángeles, ni algo divino celestial, está hablando de los hombres.
Cuando dice hombre, dice mujer. Amén. Que detienen, mire, que detienen, eso es el problema. Que detienen con injusticia la verdad. Si es justicia, es parte de la verdad. Si es injusticia, inmediatamente detiene la verdad. Todo plan de injusticia va a detener la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿De qué verdad está hablando Pablo en este entonces? No se equivoque. Está hablando de la verdad de la existencia de Dios. Él está, por medio de estos versos, está confirmando la existencia de Dios. Pero el hombre, con sus injusticias, detiene esta verdad. Gloria a Dios. También está hablando de su naturaleza, de un hombre pecador, de una humanidad que nace desde el interior de las personas. Pero también habla de la naturaleza del omnipotente, del creador, que Dios, todo es posible porque Él lo creó. Amén. Porque Él tiene el poder. Aparte de esta verdad que se está hablando de las demandas morales, del comportamiento que espera del ser humano, porque evidentemente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces los escritos nos están inmediatamente arrojando indicios que Dios quiere ver eso en la sociedad. Quiere ver que el hombre pueda reconocer la existencia de Dios. Así es. Quiere ver del hombre la naturaleza, que se convierta, que sea, si bien es cierto, somos pecadores, pero debemos llegar al arrepentimiento de su misma naturaleza, que Dios es omnipotente, poder ver todo lo que Dios ha creado y reconocer de que hay un Dios. Amén. Amén. Aunque si bien es cierto, hermano, esta verdad está disponible a todo ser humano. ¿Cuál verdad? Que Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros. Que Dios quiere revelarse a una sociedad que se ha alejado, que se ha apartado de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿por qué se detiene esta verdad? Por la injusticia del hombre. Hay muchos casos y formas de injusticia porque el hombre ha detenido la verdad de Dios. Como consecuencia, entonces, nadie tiene excusa por no creer en Dios y comportarse como Dios pide que nos comportemos. Nadie tiene excusa. Aunque diga a la persona, yo soy ateo, no creo en nada, pero Dios dio sus indicios para que el hombre creyera. Aunque el hombre no crea ni siquiera en la electricidad, pero Dios dio sus indicios para que el hombre crea de que hay un creador. Amén. De que hay un ser supremo. Aunque el hombre trata de sacar la realidad de que hay un creador, ¿verdad? La ciencia niega a Dios, pero también el necio dice que no hay Dios. Gloria a Dios, Señor. Entonces Dios dejó pruebas fehacientes para decir, no, esto no lo hizo el Big Bang, esto lo hizo Dios. Para que el hombre mire y levante su cabeza y vea un astro sol y diga, no, esto no lo creó, no se creó de la nada, esto lo creó un ser supremo. Dejó evidencias. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, nadie tiene excusa. Bueno, si usted no cree en lo que ve, en la manifestación del poder y magnificencia de los cielos, mírese a sí mismo. ¿Quién pudo haber creado esta máquina
andante. No hay otra razón sino que hay un ser supremo, que ese es Dios. Ese Dios le alabamos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que Pablo está pretendiendo decir aquí en esta epístola, en esta carta a los romanos, está pretendiendo decir, bueno, no hay excusa para decir de que Dios no existe. Pero la injusticia del hombre detiene esa verdad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 21 lo dice muy bien. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Tremendo. Habiendo conocido a Dios. Ahora, no se trata esto de que la gente venga a la fe salvadora mirando la naturaleza creada por Dios. Porque, escúcheme bien, nadie vamos a entender de alguna forma, porque nuestro entendimiento lo puede distorsionar y puede poner argumentos insólitos en lo que es la creación. Porque hay quienes le han dicho que esto fue producto de algo, que de aquí a allá, y le meten chamullo por aquí por allá, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos en la parte espiritual, reconocemos de que no hay nada que se pueda comparar a la creación de Dios. No significa, hermano, que la gente venga a la fe salvadora mirando las cosas creadas. Eso quiero dejarlo muy claro. Ya que la fe salvadora es únicamente creyendo en el mensaje de Cristo por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Entonces, la palabra del Señor y la creación de Dios juegan un rol importante y van tomadas de las manos desde el principio de la creación. ¿Sí? La Biblia dice en Génesis, dice capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, afortunadamente Dios no está pretendiendo que el hombre crea o le está poniendo la fuerza para que el hombre crea. Dios estampó su firma y dice, en el principio creó Dios, listo, pegó su firma, los cielos y la tierra. Eso es cuestión de cada uno. Si usted lo cree, amén. Pero la sociedad no lo cree de esa forma. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí estaba Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el principio, hermano. Y dice el verso 21, habiendo conocido a Dios. Pero la triste realidad es que muchos no creen en Dios. No se comportan correctamente, aún teniendo prueba visible de que Él es real. Amén. Amén. Mire, porque el verso 20 lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿se ven? Wow, eso es tremendo. Dice, desde la creación del mundo. O sea, el que no quiere ver, no va a ver. ¿Me está escuchando? Alabado sea el nombre del Señor. Claramente visible desde la creación del mundo. O sea, no hay excusa para decir, no creo en Dios. Wow. ¿A qué se debe eso? Debe haber una razón porque el hombre perfectamente no quiere creer en Dios. De hecho, Dios tampoco pretende que el hombre crea, porque el beneficiado somos nosotros, no Él. Él es nuestro creador. ¿Pero a qué se debe eso? Según Pablo, lo que habla no es por ignorancia. El hombre no es ignorante de que Dios es real. Todo, al levantarnos, al mirar, todo el sistema habla de Dios. Amén. ¿Me gusta? Así es. Todo habla de Dios. Amén. Pero el hombre encerrado en su materialismo no puede percibir esto. Alabado sea el nombre del Señor.
Pero según el apóstol Pablo, no es por ignorancia, sino porque, escuche bien, los hombres detienen la injusticia, con injusticia, la verdad. Y una injusticia es pecado delante de Dios. Amén. Y con estos injusticias, con estos pecados, ¿qué se detiene? La verdad. ¿Y qué pasa? ¿No quieren escucharla? ¿Qué? La verdad. Tapan sus oídos de la conciencia, llenan su mente de otras ideas, se vuelven ciegos y sordos espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, esta acción de tener la verdad por injusticia, esta acción fundamentalmente tiene una consecuencia muy seria, que Pablo la describe de tal forma. Miren por favor, el simple hecho que se detenga la verdad por las injusticias de los hombres trae consecuencias. Y ahí lo relata en el verso 22-23. Miren. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Entonces yo le dije bien claro que cuando el hombre quiere tapar sus ojos, tapar sus oídos, viene una acción fundamental y tiene consecuencias muy serias. Y viene esta consecuencia llamada ¿qué? La idolatría. Wow. Ojo. Cuando los hombres detienen con injusticia la verdad, se provoca inmediatamente esto, la idolatría. Para muchos ya es o no es un tema, pero hablemos de la sociedad. La idolatría es abominación delante de Dios. Amén. Para nosotros evidentemente ya no lo es, porque Cristo está en nosotros, pero para la sociedad estamos dando una mirada a la sociedad, no se olvide de esto. Pero hay consecuencias como la idolatría. Si nos preguntamos por qué el ser humano detiene la verdad de Dios, Pablo es claro al respecto. Y es claramente una palabra que hoy día no solamente está en la sociedad, sino también en lo más profundo de nuestro corazón, que es el orgullo. Wow. Amén. Miren el verso 21, leámoslo de nuevo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecido significa oscuro, en tinieblas. Entonces cuando una persona está de esa forma, entenebrecido, oscuro, en tiniebla, ¿qué es lo que está provocándose en él? El orgullo. Está diciendo, bueno, se hacen sabios a sí mismo. Justifican los medios, el efecto, la causa por la ciencia, no por un creador. Y toman términos científicos y hablan de esto, que del átomo, que hablan de las partículas, que hablan del aire, que hablan de la atmósfera, y son sabios, pero Dios tiene todo solucionado, porque Él lo creó. Sí, Señor. Entonces el hombre cree ser sabio y cae en su propio orgullo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Me está entendiendo? Entonces
la vista que tiene el apóstol Pablo, ve que a través de la idolatría entra el orgullo, y cuando entra el orgullo en la persona, se hacen cambios fatales. El verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, y cambiaron. Oh, esa palabra es inquietante. Cambiaron. El hombre cambió. Entonces, cuando el hombre cayó en la consecuencia del pecado, entró en la idolatría lo consumió y cayó en el orgullo. El orgullo provoca un cambio, hace que el hombre reemplace cosas por las cuales no son de Dios. ¿Me está entendiendo? Y el hombre que entra en el orgullo hace reemplazos. Wow. Y la Biblia dice muy claro, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cuando el hombre está en el orgullo, va a cambiar la gloria de Dios. Porque está diciendo, ya no dependemos de Dios. Ahora dependemos de nosotros, nosotros somos a mi Dios. ¿Sabe? Hay un objetivo en Walt Disney, en sus películas, en todas sus películas de dibujo animado, en su mayoría, ellos tienen como compromiso legal entre ellos jamás hacer una película que hable de Dios. ¿Me entiende? Porque ellos han caído en el orgullo. Y en el orgullo, evidentemente, sacan a Dios. Reemplazan, cambian a Dios por poderes sobrenaturales. De que hoy día todas las películas, la mayoría, X-Men, Thor y todas esas películas que hoy día en Hollywood se entrenan, tienen poder a sí mismos, no invocan el poder de Dios, hablan de los dioses. Alaben que se puede. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿A quién podían conocer y adorar y disfrutar por algo corruptible? Mal cambio. Pésimo cambio. Cuando el orgullo entra, hay cambios pésimos que se hacen. Señor. Así es. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Miren, Salmos 106. En el verso 20. Cuando uno cae en el orgullo, cuando uno cae en la idolatría, el hombre inmediatamente se rebela contra Dios y empieza a cambiar cosas. Mire, dice ahí. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey. El buey es un animal corruptible que come hierba. En el fondo está diciendo que cambiaron su gloria por la imagen de un buey, que era Dios incorruptible, y el buey era corruptible, y al buey, en vez de adorar, escúcheme bien, en vez de adorar al Creador, están adorando a lo creado. ¿Escuchó bien? Wow, qué terrible cuando viene la idolatría y cuando el hombre se rebela contra Dios porque empieza a cambiar cosas. Bendito sea Dios. Amén. Amén.
Más dice en el verso, cuando, insisto lo mismo, el orgullo entra, la idolatría entra, empiezan a ver y hacerse cambios pésimos que evidentemente empiezan a jugar en contra de nuestra propia vida. Miren lo que dice también en el verso 25 de Romanos. Dice, otra más, mire, dice, en el verso 25. Dice, mire, escuche bien, ya que cambiaron, otra vez, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Ahí dice específicamente, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Ve? O sea, el hombre quiso despojarse de Dios y empezó a crear lo creado, empezó a adorar lo creado. Sí, Señor. Los bueyes, los perros, los gatos, etc. Eso es creación de Dios. Entonces, pero dice algo, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando entra la idolatría, cuando entra el orgullo, hermanos, en una sociedad cambia la verdad de Dios por la mentira. El hombre, escúcheme bien, ama más la mentira que la verdad. Señor, así es. Amén. Y teníamos una palabra sobre la mentira, ¿se recuerda? Amén. Cuando uno habla mentira, ¿de quién está hablando? Del padre de la mentira, que es el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Otro pésimo cambio. Amén. Y lo que más trágico es que cambiaron al Creador por la criatura. Qué pésimo cambio. Eso se repite en la sociedad, hermano. Yo no le estoy hablando de algo que no pasa, está ocurriendo hoy día. Y esa es la panorámica que el apóstol Pablo tenía, y cuando estaba escribiendo a los romanos, tenía de la sociedad. Eso es increíble, hermano. Esos cambios pésimos que hoy día empezamos a escuchar, lo hicieron los de Canaán. ¿Se recuerda? Cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Moisés se fue al monte. Quedó Aarón con el pueblo. El pueblo empezó a decir, Aarón, Moisés se está demorando mucho, ¿por qué no lo hacen dioses? ¿Y qué es lo que Aarón le hizo? Becerros de oros. ¿Cuánto alaban a Dios? Israel lo hizo. Amén. ¿Qué hace Dios frente a este comportamiento humano? ¿Qué hace Dios frente a este comportamiento que tiene la sociedad hoy día? ¿Qué hace Dios frente a ese comportamiento que tuvieron los de Efesios? ¿Qué hace Dios en el comportamiento cuando vio a una ciudad que está sumergida en idolatría, en orgullo, y que se han alejado de Dios y que han considerado más el pecado que la santidad? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el comportamiento de Dios? ¿Sabe? Yo leo la Biblia y la verdad que yo encuentro que Dios no se pone del todo preocupado, porque los preocupados debemos estar nosotros. Porque Él no dice, wow, qué pena que ellos me dejen, qué pena que se están alejando de mí. No dice eso. Ya Dios entregó todo su amor. Amén. Y usted y yo lo sabemos. Señor. Está impregnada la santa palabra, que cuando el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ya impregnó su amor tangible y visible. Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero Dios no se preocupa. ¿Sabe cómo Él acciona? O más bien, cómo reacciona, porque esto es una reacción de Dios, es con juicio y justicia. Listo, se acabó.
No está diciendo, bueno, ¿cómo voy a destruir esto? ¿Cómo lo voy a hacer para que me entiendan? No. Él reacciona con juicio y justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? La ira de Dios se manifiesta. Nosotros tan mal usamos, hermano, la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿qué hace en su ira? Pablo responde en el verso 24. Miren lo que dice. Cuando él actúa, cuando ve que el pecado, que la rebelión, que el orgullo, la idolatría están matando al hombre, Pablo dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow, eso es tremendo, hermano. Estamos hablando de una sociedad, no de la iglesia. Ahí sale. Entregó a la inmundicia, en las concupiscencias. Esa palabra es deseos fuertes, carnales, específicamente tirado a la parte sexual de la persona. Amén. De la inmoralidad sexual. Y dice, los entregó a ¿quién? Dios los entregó. Wow, eso sí que es fuerte, hermano. Estamos hablando de una sociedad. Cuando una sociedad se apartó de Dios, Dios actúa en su ira y Dios los entrega. Wow. A una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Terrible. Así es. Amén. Usted me dirá, pero es el resultado que hoy estamos viendo. Amén. Es el punto de vista que hoy estamos viendo hoy día. Dígame que sí o no, que la sociedad está viviendo en un libertinaje. Amén. Amén. En un libertinaje sexual. Así es, Señor. Ocurrió en el tiempo donde Pablo estaba escribiendo a los romanos, pero también está pasando hoy día. Así es, Señor. Es tremendo, hermano. Por eso debemos estar atentos. Ahora la sociedad hace otro cambio. Mire qué increíble. Cuando el hombre se empieza a alejar de Dios, empieza a hacer cambios. Y hace otro cambio. Y seguirá haciendo cambios. Evidentemente que están en contra de la voluntad de Dios. Todos los cambios cuando el hombre está dentro de la idolatría, está actuando por sus propias concupiscencias, de un libertinaje sexual. Eso significa que vendrán cambios y el hombre seguirá haciendo cambios y que va a estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, cambia el uso natural de su sexo. Y el hombre, como cambió el uso natural de su sexo, hace del sexo un derecho humano. Le pregunto a usted, ¿quién creó el sexo? Dios. Amén. Entonces para Dios no es algo feo, porque Él lo creó. Así es. Para Dios lo creó evidentemente para el matrimonio, Amén. que fuese placentero. Amén. Amén. ¿Y qué ha hecho el hombre? Lo ha desvirtuado, lo ha corrompido, etc. Alabado sea el nombre del Señor.
O sea, el hombre cuando se aparta de Dios, se aleja de Dios, la sociedad se aparta de Dios, el hombre tiene, entre comillas, la capacidad de decidir, pasando por alto la palabra de Dios, haciendo lo que le gusta, haciendo lo que le conviene. Hoy más que nunca escuchamos la libertad de expresiones, ¿sí o no? Hoy más que nunca. Amén. Libertad de expresiones, igualdades de condiciones. Pésimo cambio, ¿no? Lejos de producir una sociedad más feliz, produce una sociedad enferma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a ti, Amén. Señor. Fiestas caracterizadas por la sexualidad. Movimientos caracterizados por la sexualidad. Usted sabe de lo que estoy hablando. Programas caracterizados por la sexualidad. Entonces, ¿cuál es la reacción de Dios frente a este comportamiento humano? Reacciona con juicio y justicia. La ira de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Lo entrega, ahí está, a inmundicia, en la concupiscencia. Y aquí tenemos una respuesta bíblica a la pregunta de por qué hay más homosexualidad y lesbianismo hoy día. Ahí tiene respuesta, hermano. Así es. Ahí tiene respuesta la iglesia. ¿Cómo ha crecido esto, hermano? ¿O no, hermano? Estoy hablando. ¿Cómo ha crecido? Amén. ¿Cómo el homosexualismo ha crecido? ¿Cómo el lesbianismo ha crecido? Y ya se habla de derechos, Sí, Señor. Igualdad. de igualdad. ¿Sí o no? Así es. Entonces ahí tiene una respuesta. Entonces, ojo con esto, hermano. Si nosotros vemos en nuestro país, en nuestra sociedad, que esto va de aumento, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estamos en problemas con Dios. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, Pablo lo habla tan bien que es como la foto panorámica de hoy. ¿Cómo ha crecido el homosexualismo? Oh, Señor. en todo lugar están. Amén. En todo lugar están. Ahora usted me dirá, pero es que ellos no son malos. No, si nosotros no tenemos nada con ellos. Al contrario, lo amamos. Amén. El problema es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es, Señor. ¿Me está escuchando? Y se crean debates, y se crean opiniones que nacen o se hacen, etcétera, etcétera. La Biblia a mí me dice bien claro. Si usted es un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, la sociedad debe escuchar su opinión. Y la Biblia me dice a mí muy claro que Dios creó al hombre y a la mujer. Nunca creó un intermedio. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén fuerte por eso? Amén. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia. Señor. Así es, Señor. ¿Me entiende? Pero hoy se hacen marchas declarando derechos. Y evidentemente como Dios no entrega inmundicias, a concupiscencias. Esto es lo que ocurre en los resultados de hoy, lo que hoy día vemos. Por eso legaliza más rápido esto, que muchas veces que una persona trabaja meses, años, dedicando su vida al trabajo y pelean por las pensiones y pelean, y eso se demora hasta el día de hoy. No ocurre nada. Pero vayan a pelear allá al Congreso el tema de los homosexuales, del lesbianismo, salen al tiro. Le presta mucho más atención a esto. ¿Por qué? Porque Dios entregó a esas pasiones desordenadas al hombre. Escúchenme bien, hermano. Eso es peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, sí, Señor. ¿A qué les entrega Dios? A otro cambio. La sociedad deja el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Miren lo que dice ahí en el verso
26. Miren lo que dice. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Wow. Mire, ya está hablando de otra cosa, que lo entregó. ¿Verdad? Los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando ahí? Del lesbianismo. El verso 27, por favor. Y de igual modo también los hombres. ¿De qué está hablando ahí? Homosexualidad. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, se apartaron de Dios y cayeron en los lazos del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Allí claramente nos estaba hablando la palabra del Señor. El plano panorámico de una sociedad que está bajo la mirada de un Dios que está en los cielos mirando. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces debemos tener sumo cuidado por lo que hoy estamos viendo. Así ¿No será que nuestra sociedad ya Dios la entregó a pasiones desordenadas, a pasiones vergonzosas, a concupiscencia, libertinaje sexualmente hablando? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cuál es entonces la consecuencia de esta clase de vida? Hay dos, la vimos. Recibiendo la retribución de vida a su extravío. O sea, tienen una justa paga aquellos que están bajo, lamentablemente, estos lazos del diablo. Llámese física, emocional y espiritualmente. Recibiendo la retribución de vida a su extravío. Y dice lo segundo, que Dios los entregó ¿a qué? Dios los entrega. Del simple hecho que actuemos en la lascivia, en el adulterio, en las fornicaciones, en orgías, en pasiones desordenadas, en libertinaje sexual. Todo esto hoy día lo estamos viendo. Así es, Dios. Todo lo que hoy día estamos hablando, lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, lo estamos viendo hoy día. Pero definitivamente Dios lo entrega a algo, definitivamente. Está allí en el verso 28, por favor, acompáñenme. Y dice, muy claro, mire, escuche bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, wow. O sea, una sociedad que no tiene en cuenta a Dios es un grave problema. Así es, Señor. Un parlamento, un congreso, un país, una nación que no tiene en cuenta a Dios es un problema. Una familia, una iglesia que no tiene en cuenta a Dios es un grave problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 28. Gloria a Dios, Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Gracias, Señor. Qué tremendo, hermano. Entonces, en el quinto peldaño, cuando ya todo está en una sociedad que no tiene vuelta y que no quiere incluir a Dios en sus planes, ¿qué hace Dios? Los entrega a una mente reprobada. Eso es un caos total, hermano. ¿Y qué es lo que hoy día estamos viendo? Todo lo que leímos ahí. Necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Desobediente a los padres. ¿Vemos hoy día eso, no? Amén, Señor. Y eso está en la sociedad. Amén. Todo eso lo que anunciamos, leímos, está hoy día en la sociedad. Sí, Señor. Entonces, eso es un caos total que estamos viviendo hoy día en la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decirnos esto? De que estamos pronto Sí, Señor. Así es. que el Señor venga a buscarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si ustedes empezamos a echar vuelta la hoja atrás y vamos a ver los días de Noé, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo le pregunto, ¿se habían alejado de Dios? Así es. ¿Habían homicidas? Amén. ¿Habían suicidas? Amén. ¿Habían gente desleal? Así es. ¿Desobediente a los padres? Amén. ¿Había fornicación? Sí, ¿Había adulterio? Se parece ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en los días de Noé? Mandó el diluvio. La vida de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que había allí? Libertinaje, ¿verdad? Había homosexualismo, ¿sí o no? Amén. Tantas otras cosas. ¿Se parece al día de hoy? Amén. Entonces, por favor, hermano, atienda lo que quiero llegar con esto. ¿Le está indicando algo entonces? Sí, Señor. Ahora, Dios no va a enviar un diluvio, eso lo tenemos claro. Así es. Tampoco va a arder nuestra sociedad, nuestra ciudad con fuego y azufre. Lo único que nos espera a nosotros es que Cristo venga a buscarnos. Amén. Sí, Señor. ¿Cuánto le espera? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, si la sociedad no cambia de rumbo, lo que le espera luego es la destrucción total. Sí, Señor. Así que, hermano, afírmese más. Amén. Amén. ¿Y hay alguna solución para todo esto, lo que le hablaba? Felizmente, sí. Así es. Dios mismo ha provisto una solución. ¿Sabe cómo se llama eso? El Evangelio. Amén. Gracias. Entonces, si usted tuviera, hermano, el conocimiento real y tomara el peso de lo que significa servir a Cristo, yo creo que desde ahora, si su vida no ha cambiado, hoy tiene que cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo que salvó su vida se llama a través de Jesucristo por medio del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesita la sociedad hoy día? Recibir el mensaje, la palabra de Dios, Sí, Señor. el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo a hombres como iglesia, hombres que lleven su púlpito y empiezan a predicarle al compañero de trabajo, al compañero del aula, al compañero, etcétera, a la gente que se sienta al lado en la micro, a todas esas personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, el compromiso, lo único que salvará a este mundo de lo que se viene, es el Evangelio por medio de la palabra del Señor.
Amén. Esto es Señor. una sociedad en crisis espiritual. Póngase de pie, hermano, por favor.